Mis amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Yo soy Meme Yamel y ya saben que estamos en vivo y en directo para decirles lo que acontece, pero a nuestro estilo. Y nuestro estilo es, pues, decirles las netas. Esa neta que no peca, pero incomoda y bastante. Suscríbanse a nuestros canales y nos ven a través de las redes sociales, benditas redes sociales que no nos permiten mentirles y que nos ayudan a llegar a todos ustedes. Y por supuesto, amigos que me están escuchando por el radio, esto es para ustedes. Bendita reflexión y momento de reflexión que vamos a tener el día de hoy. Así que si me escuchan por el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 600 AM en Monterrey o en el 1120 AM para Guadalajara, no le cambien. Oigan, tengo una duda y quiero empezar con esta duda existencial. Y es que hay tragedias que ocurren todos los días. Una de ellas pues, ocurrió en Michoacán. 14 elementos de la policía, autoridades que pues, iban hasta donde tenemos entendidos a socorrer a una madre, pues fueron emboscados y fallecieron. Es una tragedia que efectivamente se suma a las muchas que hemos vivido durante muchos años. Pero algo que me causa mucho conflicto, y la neta es que no termino de entender, es estos moñitos que se cuelgan algunas personas de la oposición, y en particular Felipe Calderón. Y es que me encantaría ya no tener que hablar de este sujeto, amigos, pero pues si él insiste en regresar a la vida política de nuestro país, pues hay que recordarle puntualmente, porque no nos gustaría que lo hiciera, sobre todo porque se nos hace cínico que quiera regresar a la vida política de nuestro país. Y es que Felipe Calderón dice que es lamentable la muerte de estos 14 elementos, se la echa a los hombros al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente Vicente Fox hace lo mismo, pero bueno, hablar de Vicente Fox sí es darle mucha importancia a alguien. Pero bueno, Felipe Calderón habla y acusa a Andrés Manuel López Obrador y dice que prácticamente se le va a la yugular por estos 14 policías que fallecieron, pero se le olvida los más de 1,200 federales que murieron en su administración, sin tomar en cuenta los militares, las bajas militares. A Felipe Calderón se le olvidan los más de 1,200 policías federales que murieron en su administración. Y si es cuestión de hacer un comparativa y de ver quién mata a más policías, pues todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un incremento de hasta el 23% de homicidios que en el sexenio de Calderón. Entonces, si vamos a criticar hay que ser parejos. Él es el que menos debería de estar hablando, pero aún así lo hace. En otras noticias, mis amigos, fíjense que hay algo importante que yo les he dicho de una y otra vez, y es que, díganme la neta, ustedes que me están escuchando en el radio o están viéndome en televisión o si me están viendo por las redes sociales, ¿cuántos de ustedes consideran que ya era necesario una reforma a las fiscalías? Bueno, seamos netas, todos. Porque ¿cuántas veces nos ha tocado ir a poner una denuncia? A mí me ha tocado ir a poner denuncias a la Fiscalía General del Estado, aquí desde donde estamos transmitiendo. No saben el martirio que es, ¿eh? En la fiscalía, en cualquiera, usted vaya a cualquier fiscalía o a cualquier ministerio público y es un verdadero tormento. Yo les decía, y hacíamos un estudio hace algunos meses en donde pues, les preguntaba, a ver, ¿cuáles son las razones para que vayan a denunciar? Muchos me dicen porque tienen seguro las cosas que se roban, entonces necesitan el acta del Ministerio Público para pues, ir a reclamar el seguro. Si no, no denuncian. En realidad la gente dejó de denunciar porque pues, las fiscalías y los ministerios públicos son una verdadera mini mafia o una mafia muy grande. Entonces, siempre hemos cuestionado por qué no se le hace una reforma a los ministerios públicos, a las fiscalías, para que den un mejor servicio, para que le den la confianza necesaria a los ciudadanos, pues nada más y nada menos para ir a denunciar y que entonces, y solo entonces, se den cuenta de la cantidad de delitos que de verdad existen. Porque hay algo, y hay un dato, escuchen este dato importante. ¿Sabían ustedes que las fiscalías año con año dan su informe de labores, ¿no? Las fiscalías en los estados, igual la Fiscalía General de la República, año con año emiten un corte, ¿no? De los resultados que tienen, cuántas denuncias tienen, cuántos casos han esclarecido, bla, 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 cuántos elementos tienen, cuántas unidades, etcétera. Y año con año ellos, en vez de tomar en cuenta la incidencia delictiva, los delitos que no son denunciados, bla, bla, bla. En vez de tener un panorama más amplio, se toman y se ponen las medallitas de la gente que no denuncia, asumiendo que eso es un logro, asumiendo que no existen delitos. Se lo voy a poner todavía más fácil si me están escuchando.
Ante la ausencia de delitos, en las fiscalías se lo toman como que no, más bien, ante la ausencia de denuncias, las fiscalías toman como que no existe el delito. Entonces, año con año ellos dicen que entregan pues cada vez más carpetas de investigación, pero lo que no nos dicen es que son carpetas de investigación de hace 7 años, 8 años, 10 años, 15 años. Son carpetas de investigación que tienen atrasadísimas. Y como ya no tienen tantos delitos reportados, porque ya la gente no denuncia, pues creen que son pues, números a favor. Y esta situación, alguien que la conoce muy bien es Hertz Manero. Y fíjense que el día de ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, discutió con los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República sobre una nueva ley orgánica para la dependencia. Escuchen bien lo que les digo. Hertz Manero está buscando imponer, o más bien promover una reforma a la Fiscalía General de la República. Se reunió con varias personas, entre ellos con Dante Delgado, que es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, y señalaron que no se quieren ir con prisas, que están buscando que tanto pues, el Senado como la Fiscalía estén en constante comunicación para revisar los puntos finos de lo que sería una reforma para las fiscalías. Pues tenemos ahí a Mario Delgado, no es cierto, a Dante Delgado, perdón, que dijo que se va a hacer una adecuación de lo que era la vieja Procuraduría para tener una ley orgánica con base en nuevos criterios. Y el fiscal, o sea, Hertz Manero, pidió que se haga con tiempo y que se hagan planteamientos integrales. Va a haber un acompañamiento poco a poco con el Senado para ir viendo los cómo y cuáles son las buenas iniciativas y las buenas acciones. Según esto, la Fiscalía va a presentar el proyecto en los primeros meses del 2020, o sea, ya del próximo año, y se habla de hacer cambios en diversas leyes penales para armonizar con el Código Nacional de Procedimientos y con el Código Penal. Entonces van a empezar o van a buscar la manera de que pues ya todo vaya como debería de, que vayan pues las cuestiones legales, que vaya conforme al Código Nacional de Procedimientos y conforme al Código Penal. Pero acá hay algo más que me encantaría que me ayuden a compartir, o sobre todo que lo hagamos grande. No solamente es los códigos, no solamente son las leyes, no nada más es esto, es el servicio. A los funcionarios públicos se les olvida la profesionalización de la función pública. Se les olvida que hay que tener tacto para atender a las personas que van a hacer una denuncia. Se les olvida que hay que tener delicadeza, que hay que explicarles, es una persona que acaba de sufrir un delito, que va con esta mentalidad de que en las procuradurías, en los ministerios públicos y en las fiscalías los van a tratar de la patada, porque es lo que hacen. Entonces deberían de tener tacto, deberían de ser más humanos, deberían de entender puntualmente que estamos acostumbrados a que en las procuradurías, ministerios nos traten de la patada y que ellos han sido los responsables. Que no se les pase y que no dejemos que esto no crezca. Es importante una reforma a las fiscalías. También para ver dónde están mandando el presupuesto, porque no falta el típico chofer que la hace de policía. Y acuérdense bien cómo son las fiscalías en las que se andan fabricando los delitos, o más bien se andan fabricando culpables, buscándolos entre los inocentes que andan ahí molestando al procurador, al fiscal o al agente del Ministerio Público. Ya va siendo hora de cambiar la historia y que la justicia ya sea para todos los mexicanos. Regresamos. Regresamos, mis amigos, y yo les quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo. Tenemos a Carmen Espinosa, a Erika Conca, a Miss Martínez Cese, a Alex López Obradorista, Francisco Goiz, Mexica Alfa, Luisito Cisneros, a Musa, a Daniel Paniagua, a Luisito Cisneros, ya lo habíamos mencionado, a todos los que ustedes, a Reflexión del Perro, que también nos sigue, a todos ustedes que están compartiendo nuestra transmisión, que me están mandando mensajes en Twitter. Síganme como @memeyamelca, porque la neta es que sí leo sus mensajes, les pongo corazoncito. A Reina Nefertiti también le mandamos un mensaje. A todos ustedes con sus nombres de usuario les mando un beso. Oigan, fíjense que antes de ir con la siguiente nota, hay una cuestión interesante. ¿Se acuerdan ustedes del abogado de Enrique Peña Nieto? Juan Collado. Bueno, Juan Collado ya le embargaron otra cuenta, pero en Andorra. Híjole. En Andorra le embargan 76.5 millones de euros al abogado de Enrique Peña Nieto y lo investigan por lavado de dinero. 6 días antes de ser detenido, hizo transferencias también. Y es que esto de las transferencias parece que está de moda.
¿no? Teníamos ahí a Medina Mora haciendo transferencias de sus cuentas en México al extranjero. Teníamos a Juan Collado haciendo pues transferencias de sus cuentas en México a sus bancos en España. Ya lo investigan por lavado de dinero. Tenemos a muchos empresarios que hacen este tipo de transacciones. Tenemos al otro magistrado al cual suspendieron, le hablábamos de él la semana pasada, que recibía, ¿no? También ese sí recibía, porque seguramente él merece, recibía transacciones por 80 millones de pesos. Y es que está muy de moda, ¿no?, hacer este tipo de transferencias sospechosas. O más bien está muy de moda que nos enteremos, porque seguramente las llevan haciendo mucho tiempo. Pero lo interesante acá es que, según las autoridades, fíjense, existe una sospecha lógica y razonable sobre que los activos se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representan y que tienen un origen delictivo. Sí, son todas unas fichitas, nada más se quieren venir a dar baños de pueblo con nosotros. La fortuna de Juan Collado se depositó en la banca privada de Andorra y ha sido congelada junto al resto de clientes de esa entidad en marzo del 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades, y posteriormente la juez andorrana, Canulik Mignorance, embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Ahí como lo tienen, amigos. La pregunta es, y hacemos esta pregunta formalmente. Ayer yo posteaba en Twitter, amigos que me ven en tele y que me escuchan en radio escuchas, yo posteaba en Twitter la foto de Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo encontraron con Montiel, es una foto que suben recientemente, está con Montiel y dicen que está en España, es una foto de Radio Centro, y pues a Enrique no se le ve preocupado, ¿no? Uno comienza la semana con preocupaciones, con la angustia, ¿no?, chascando los dedos, quebrando la pestaña para ver cómo terminar la semana, cómo llevar de comer a su casa, cómo no morir en el intento, cómo no salir de una universidad y que te maten. Bueno, imagínense, uno viene bien preocupado y Enrique Peña Nieto anda bien feliz, él en gitana, iluminada y etérea. Vaya ironías de la vida, ¿no? Él feliz de la vida, Enrique Peña Nieto de Ruiz, ¿no? Enrique Peña Nieto de Ruiz, copetón, anda haciéndole aquí al gitano, anda aquí el muy gitano, muy eterno, muy iluminado y resplandeciente. La pregunta que todos nos hacemos es si de verdad va a pisar la cárcel este hombre. Porque tenemos a Juan Collado, tenemos a Emilio Lozoya siendo investigado, o lo están buscando, es prófugo de la justicia. Tenemos ahí en la mira a... ¿Cómo se llama este sujetito? ¿Cómo es que es tan mínimo, tan diminuto? Luisito Videgaray. Tenemos también a Medina Mora. Tenemos como todo al final encaja y la pieza final es Enrique Peña Nieto. ¿Pisará la cárcel? No lo sé, amigos. Pero lo que sí sé, mis amigos, es que vamos a escuchar lo que Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera sobre el caso de Bonilla, porque de verdad que es un caso que a mí me sigue sorprendiendo. Este arrebato a la Constitución, y es un arrebato que Andrés Manuel López Obrador no va a permitir. Veamos lo que dijo en la mañanera. No, nosotros no, pero porque no nos corresponde. Es un proceso que tiene que ver con partidos, hay opositores, los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa y decir: nos equivocamos, y tan es así que vamos a impugnarla. Eso sería lo mejor. Pero no meternos nosotros, o sea, no, eso es lo que quisieran los conservadores. Así como lo escuchan, Andrés Manuel López Obrador dijo que se retracten y pidan disculpas los que aprobaron la ley Bonilla. Ahora, hay que entender que no es facultad del Ejecutivo írsele encima al futuro gobernador de Baja California. ¿Qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador? Pues la turna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que debe de resolver. Los tribunales son los que deben de resolver esto. Él dio su opinión y vaya que ha sido coherente en su opinión desde el primer momento, porque hace tiempo, cuando apenas estaba este capricho de Bonilla, que se lo querían también echar en el saco a Andrés Manuel López Obrador, pues su posición como el Poder Ejecutivo es: no estoy a favor, no deberían de estar haciendo eso, pero se tiene que publicar en el diario oficial, en el diario del Estado, para entonces que se vaya a los tribunales. Mientras no la publiquen no se puede hacer absolutamente nada y ahí sigue.
Entonces, hoy repite lo mismo Andrés Manuel López Obrador. Y todos los que agarraban ayer su tuit, ¿no? Y no es cierto, del domingo, agarraban el tuit de Andrés Manuel López Obrador en el que él decía, existe una controversia por bla, 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 bla. Yo les decía, amigos, fíjense bien en el tuit de Andrés Manuel López Obrador, todos lo quieren atacar porque dijo que existe una controversia, pero no leyeron lo que seguía del tuit. En el tuit el presidente dice, existe una controversia, pero deben de resolverla la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy lo repite en la conferencia de prensa en la mañana, dice, se tiene que publicar para que entonces sean las autoridades, las competentes, las que lo pueden arreglar, las que lo solucionen. No le echen muertitos al presidente que no son suyos, ni siquiera que no van a ser, no lo son. Eso que pasa en Baja California, eso, mis amigos, eso es directo para Jade Cole Polensky. ¿Por qué? Porque Jaime Bonilla fue un berrinche de Jade Cole. Es un republicano y es un expanista que se veía venir. No podíamos esperarnos menos de Jaime Bonilla. Pero Jade Cole hizo berrinche y lo impuso como candidato. Y Jade Cole también respalda que quiera durar 5 años. No, amigos. No podemos pensar que la voluntad de los bajacalifornianos sea que dure 5 años, cuando solo participaron 6,000 personas en su consulta popular. No me vengan, que no me digan con esas sátrapas, vamos a llamarle así, porque no puedo decir groserías en televisión. Pero si no, ustedes ya saben lo que yo hubiera dicho. Y mejor regresamos. Acuérdense que nos escuchan en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Si nos están viendo por la tele, lo hacen por el canal 160 de Total Play y el canal 79 de ICI en las benditas redes sociales. Así que yo soy Meme Yamel, regresamos. Regresamos rápido y es que, amigos, hay algo también de lo que debemos hablar y es del sindicato de Pemex. Amigos, Romero de Champs dice que se va. Según, ojo con lo que les voy a decir. No es información que tengamos confirmada por él, no es información que tengamos confirmada por sus abogados. Es información que, según el diario Reforma, ya le llegó al gobierno federal. Y también se habló de esto en la mañanera. Antes de escuchar a Andrés Manuel López Obrador, les voy a dar una breve reseña. Según esto, Romero de Champs quiere aplicar un Medina Mora para atender las denuncias que tiene en su contra. Ojo, esas no son supuestas, esas sí existen. Son aproximadamente 16 denuncias las que tiene Carlitos Romero de Champs en su contra, que van desde lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hasta actividades de procedencia ilícita, irregular, o sea, criminal al final del día. Vemos lo que dice Andrés Manuel López Obrador sobre esto, porque obviamente hay un tema. Se supone que le dicen o le avisan, Romero de Champs le manda avisar al gobierno federal que va a salirse del sindicato petrolero para aventarse un Medina Mora, o sea, atender estas denuncias que pesan sobre sus hombros. Escuchamos. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto. Eso lo tienen que resolver en el sindicato. Y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas. Ahí está. Ahí les va cómo lo mencionan las notas. Se supone que Romero de Champs tendría que estar pues, en el cargo que ha mantenido de forma eterna, pero bueno, una vez más, tendría que estar hasta el 2024. Pero el diario Reforma cita a fuentes cercanas a Romero e indica que su dimisión se va a dar en los próximos días. Acuérdense que Romero de Champs llegó en el 93, oigan, o sea, desde el 93 está este sujeto ahí. Hablamos de 26 años lleva Romero de Champs en el cargo. Romero de Champs era un chofer de pipa, ¿no? Sí, denme un zape, porque uno no sabe qué decir ante esta situación. Romero de Champs era un chofer de pipa en Pemex y en el 93 se convirtió en el líder
del sindicato. Y desde ese momento ha sido reelegido y reelegido y reelegido y reelegido de forma eterna. Iba a estar en el cargo hasta el 2024. Imagínense nada más. Si esto, amigos, ustedes siempre se quejan, ¿no? Y siempre escucho como, es que los gobiernos, es que no sé, que la democracia y que no deberíamos de tener ni dictaduras ni monarquía. Pues los sindicatos también aplican porque son pequeños gobiernos. Y los sindicatos, como los hemos concebido en este bonito y bendito país, han sido una verdadera dictadura. Ya dejen ustedes monarquía. No han salido los primeros, son una verdadera dictadura. Entonces, tenemos a un Romero de Champs que pues, iba a estar en el cargo hasta el 2024, pero avisan personas cercanas a Romero que va a aplicar un Medina Mora. O sea, va a salir para atender estas denuncias. ¿Qué denuncias pesan en sus hombros? Pues fue denunciado por sus opositores en el sindicato ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Y lo que pesa en sus hombros son los siguientes cargos: delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal, además de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por nada más, ¿no? Es muy poco, son unos cuantos millones, unos 150 millones de dólares que realizó de procedencia ilícita. Chulo, ¿no? Casi nada. Este hombre, acuérdense que al hijo le encontraron un Ferrari, ¿no? Creo que era el Ferrari cubierto de oro, que si las mansiones, que si las casas en Acapulco, que si los viajes, que si la esposa. Y además, ojo, la esposa, la familia, los hijos, la hermana, la mamá, hasta el perro, también están vinculados en todo esto, porque obviamente para hacer todo esto todavía más grande, para incrementar los ingresos, pues como buen líder sindical, pues metió a toda la familia y toda la familia también ganaba lana, ¿no? Entonces imagínense nada más las ramificaciones a dónde se iban. Ahora, todavía no hemos hablado sobre pues, la continuación de lo de ayer. Acuérdense que el día de ayer hablábamos sobre estos dos exagentes del Mossad que le ponen un 4 a algunos directivos de Pemex Exploración, etcétera, en donde confirman cómo es el modus operandi de estas transacciones. Los moches, ¿no? Los moches que se dan en el sexenio de Felipe Calderón para comprarnos a Enrique Peña Nieto porque se utilizaron para pues, financiar su campaña. Entonces, hablábamos de que, por ejemplo, los directores se llevaban entre 5 millones de dólares y 2,000 millones de dólares, nada más. Eso es lo que se llevaba un director en moches que le mandaban a Enrique Peña Nieto para financiar su campaña. Pero, ¿cuándo vamos a hablar de los moches que recibían los líderes sindicales, papá? ¿Cuántos habrán llevado de lana? ¿Cuántos habrá llevado de lana Romero de Champs por poner a trabajar a todos los trabajadores para literalmente guachicolearnos nuestro petróleo? Porque sí se acuerdan que el huachicol viene desde Pemex, ¿no? Y que son los mismos trabajadores de Pemex los que la hacían de guachicoleros, ¿no? Digo, quiero que entendamos esta parte. Imagínense nada más. Pero ahora, la pregunta que nos hacemos es, si sale Romero de Champs, en caso de que se confirme, en caso de que se vaya, ahí que haga el Medina Mora del día, ¿quién va a quedar? Vamos a tener las primeras elecciones sindicalizables, o sea, de un sindicato, ya con la nueva ley laboral, ya con los cambios que tenemos en los sindicatos, ¿no? Sin el charrismo electoral, más bien charrismo sindical, las primeras elecciones libres y transparentes en los sindicatos. ¿Cómo va a ser esta dinámica? O sea, y yo pensaba que nos íbamos a encontrar con esto, por ejemplo, primero en el sindicato de los maestros, ¿no? Que es el que está más activo siempre, pero no. Parece que nuestras primeras elecciones con este nuevo modus operandi que implementan la Secretaría del Trabajo y los diputados, parece que nos vamos a enfrentar a unas primeras elecciones limpias y transparentes. Porque claro, Andrés Manuel López Obrador pues ya dijo una y otra vez que él no va a meter mano, él no va a hacer lo que hacían los gobiernos pasados de pues financiar o colocar a los líderes sindicales porque bueno, eran sus principales operadores electorales. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador nos cumple y no mete mano y no empieza a ordenar y a poner lugares, ¿quién será el próximo líder sindical? Petromex, este nuevo sindicato que surge, entrará por acá, no tendrá nada que ver, meterá a una persona, van a entrar en caos, se van a cortar. No saben, o sea, imagínense, desde el 93 no han tenido que elegir a otro líder sindical. Porque pese a que hay elecciones, pues son un juguete, son de chocolate, porque ya saben quién va a ganar. Entonces, ni le meten, ni le apuestan, ni hay de verdad campañas en los sindicatos. Pero esta vez, por primera vez, en 25 años,
el sindicato petrolero de los trabajadores de de México, o sea, de Pemex, es la primera vez que va a tener una elección para elegir a su líder sindical. ¿Quién va a ser? Sepa Dios, sepa el diablo, pero va a ser un muy bonito ejercicio que valdría la pena perseguir bien de fondo. Vamos a buscar, es más, vamos a buscar si alguno de ustedes es de Pemex o está en el sindicato o algo así, vamos a buscarlos, vamos a entrevistarlos para ver cómo están los ánimos al interior. ¿O será que pues, Romerito de Champs va a dejar al chofer? Porque eso también puede pasar, ¿no? Es algo que no hemos platicado a fondo, pero también podría pasar y no vamos a descartar el hecho de que aunque se vaya Romero de Champs, pues deje a alguien, imponga a alguien para ver, pues, para no perder el control, como siempre lo han hecho, porque digo, hay viejas prácticas que no se olvidan. Entonces, aunque Romero de Champs quiera hacer un Medina Mora, no podríamos descartar que intente al menos dejar a alguien en el cargo para que le cuide el changarro, mientras él intenta escaparse de la ley. Yo solo les mando un mensaje antes de irnos y es simple, sencillito y carismático. No le busquen tres pies al gato, mis amigos, porque no, este gobierno no es como antes. En definitiva, y si algo nos debe de quedar bien claro, pues que este gobierno sí está operando de forma distinta. Entonces, sean transparentes, mejor no le busquen tres pies al gato, porque si no, acuérdense que los ciudadanos también ahí estamos, y el tigre está. Hace algunas semanas querían secuestrar a un alcalde y hace unos días se querían llevar a una alcaldesa a machetazos. ¿Por qué? Porque no cumplieron sus promesas. Entonces, ojo, porque los ciudadanos tenemos el tigre y no lo vayan a dejar salir porque sí, sigue encabritado. Yo soy Meme Yamel y ya saben que decimos las netas. Estamos a través de las redes sociales como La Neta Noticias. Suscríbanse, manitas arriba, comentarios aquí abajo. Si nos ven en Facebook, compártanlo y reaccionen. Pero si nos ven en la televisión, no le cambien porque lo hacen por Acústica Televisión en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de ESI. Y a mis amigos que les endulzo el camino mientras manejan, conducen o no sé qué estén haciendo, pero están escuchando este programa en radio, nos escuchamos por el 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y en el 1120 AM en Guadalajara. Yo soy Meme Yamel. Adiós.